En la cámara privada de Hurrem Sultán, eso jamás debía ocurrir. Las velas se reemplazaban antes de apagarse. Cada noche, sin excepción. Era una orden permanente del palacio. Pero esa noche, la vela era ceniza. Y la puerta, una puerta que nunca se cerraba desde dentro, estaba cerrada. Una joven sirvienta llamada Fátima apoyó su oído contra la madera tallada, y escuchó algo que jamás volvería a repetir. No era llanto. No era una oración. Era el sonido de tela envolviendo algo pesado, arrastrándose lentamente sobre el suelo de piedra. El sonido de una mujer ocultando algo. Algo que no debía existir dentro del palacio del sultán. A la mañana siguiente, Hurrem salió de la habitación como si nada hubiera ocurrido. Pero esa noche había escondido un objeto. Uno que, si Solimán lo hubiera descubierto, podría haber destruido todo lo que había construido. El trono. La dinastía. El Imperio Otomano entero. Para cuando termine esta historia, comprenderás una sola cosa con absoluta claridad. La mayor amenaza al Imperio Otomano en el siglo XVI no fue un ejército extranjero. No fue un sultán rival. No fue una espada persa ni una flota veneciana. Fue un solo objeto, en manos de una sola mujer, en una sola habitación con llave. Y la red de cálculos, traiciones y supervivencia desesperada que lo rodeaba. Esta no es la historia que ya conoces. Esta es la versión que enterraron. El palacio de Topkapi no era un hogar. Era una máquina. Construida para producir poder, consumir personas, y borrar toda evidencia de ambas cosas. Para la década de 1540, Hurrem ya había sobrevivido cosas que habrían destruido mentes más frágiles. La ejecución de Ibrahim Pachá. El envenenamiento lento de la reputación de sus rivales. La eliminación estratégica, una por una, de cada mujer que se interponía entre sus hijos y el trono. Había hecho cosas en ese palacio que no le contó a nadie. A nadie. Pero sobrevivir a ese nivel, el tipo de supervivencia que exige a una mujer superar en astucia a toda una burocracia imperial mientras aparenta no hacer absolutamente nada, deja marcas. Genera evidencia. Y la evidencia, en el palacio otomano, era la sustancia más letal conocida por el hombre. Por eso importaba tanto lo que ocultó. No solo para ella. Para todos aquellos cuyos nombres aparecían en ello. Comencemos con lo que los historiadores han rodeado durante siglos sin decirlo directamente. Entre los documentos que sobrevivieron a los incendios parciales del archivo del periodo otomano tardío, incendios que ciertos funcionarios, notablemente, no hicieron nada por detener, hay referencias oblicuas, cuidadosas, escritas en el tipo de lenguaje que usan los burócratas cuando quieren registrar algo sin realmente registrarlo. Referencias a un libro de cuentas privado. No un diario. No una colección de cartas. Algo más peligroso que cualquiera de los dos. Un libro de cuentas. En el Palacio Otomano del siglo XVI, un documento contable personal no era inusual. Las mujeres del harén imperial mantenían registros domésticos, documentación de fundaciones benéficas, registros de correspondencia. Procedimiento estándar. Completamente aceptable. Pero lo que Hurrem compiló a lo largo de casi 2 décadas era algo para lo que el sistema del palacio no tenía categoría. Nombres. Fechas. Pagos. Instrucciones dadas, instrucciones recibidas. Las transacciones financieras privadas de funcionarios que creían que sus tratos con ella eran invisibles. Los nombres de hombres que habían aceptado favores, y al aceptarlos, se habían convertido en suyos.
jueces, visires, comandantes militares, autoridades religiosas cuya piedad pública era, digamos, selectivamente aplicada. En términos modernos, lo llamaríamos un documento de influencia. En el Palacio Otomano del siglo XVI, no existía un término cortés para describirlo. Era, sencillamente, la cosa más peligrosa del edificio. Imagina sostener un trozo de papel que, leído en voz alta en la sala correcta, termina con una docena de carreras, desencadena 3 ejecuciones y desestabiliza la estructura administrativa del imperio más poderoso de la Tierra. Ahora imagina ser una mujer. En 1545. Con ese papel. El miedo al descubrimiento no llegaría como algo repentino. Sería crónico. Un peso frío detrás de cada conversación. Una segunda conciencia corriendo por debajo de cada momento público, cada comida, cada ceremonia. ¿Sabe él? ¿Lo sospecha ella? ¿Ha hablado alguien? Hurrem Sultán había vivido con ese peso durante años. Y había aprendido a usarlo como un arma. Pero en 1545... algo había cambiado en la atmósfera política de Topkapi que hacía que el libro de cuentas ya no fuera solo una herramienta de supervivencia. Se había convertido en una responsabilidad. Y la noche en que Fátima la sirvienta presionó su oído contra esa puerta cerrada, la noche de la vela consumida y los sonidos cuidadosos y deliberados del ocultamiento. Fue la noche en que Hurrem comprendió que el libro de cuentas necesitaba desaparecer antes de que alguien más lo encontrara primero. Alguien ya sabía de su existencia. La pregunta era, ¿quién? Pero ella aún no tenía la respuesta. Solo tenía una lista corta de sospechosos. Y uno de los nombres en esa lista era alguien en quien había confiado completamente. Alguien que había estado dentro de esa habitación. Su nombre era Selalzade Mustafa. Secretario imperial en jefe. 43 años en 1545. Originario de Tosia, un pequeño pueblo provincial que había dejado tan completamente atrás que la ambición requerida para hacerlo debería haber sido una advertencia para todos los que después lo subestimaron. Era el hombre que procesaba la documentación oficial del imperio. Cada documento oficial que circulaba por la administración de Solimán pasaba por la oficina de Selalzade. Decretos. Donaciones de tierras. Órdenes militares. Órdenes de ejecución. Había firmado cientos de esas. Era metódico, brillante, y de una capacidad de observación casi patológica. El tipo de hombre que notaba inconsistencias de la misma manera en que otros hombres notan el clima, automáticamente, sin esfuerzo, como una simple característica de existir en el mundo. Y había comenzado a notar algo en el flujo de regalos no oficiales a través de la economía del palacio. No de manera dramática. No de repente. Como un estudioso que nota un patrón en un texto antiguo, una anomalía, luego otra, luego una tercera que no podía ser coincidencia. Pagos que no coincidían con los registros oficiales de donaciones. Favores extendidos a hombres que no tenían posición formal para recibirlos. Decisiones judiciales que, revisadas cuidadosamente, parecían inclinarse hacia resultados que beneficiaban a individuos sin conexión obvia con la parte que decidía. Excepto que, si rastreabas el hilo lo suficientemente atrás, todos conectaban con la misma fuente. Selalzade aún no había formado un panorama completo. Era cauteloso. Se movía despacio. Era el tipo de hombre que pasaría un año construyendo un caso antes de pronunciar una sola palabra. Pero Hurrem lo sabía. Imagina el rasguño de su pluma de caña sobre el papel, llenando línea tras línea en un diario privado que mantenía separado de los registros oficiales.
El olor de la tinta, agudo, mineral, permanente. El silencio particular de un hombre que está pensando en lugar de dormir, en una habitación donde todos los demás asumen que está dormido. Ella tenía sus propias fuentes dentro de la secretaría. Por supuesto que las tenía. Dos específicamente. Un joven escriba llamado Mehmet que le debía su posición a su intervención en una disputa familiar, y una sirvienta de mediana edad asignada a la limpieza de las cámaras administrativas, que durante 6 años había estado proporcionando información tranquilamente, sin que nadie sospechara que limpiar y escuchar no eran actividades mutuamente excluyentes. De ellos, Hurrem había recibido a principios de octubre de 1545 una información que la detuvo a mitad de una conversación y que requirió todo lo que tenía para mantener su expresión intacta. Selalzade había solicitado acceso a una subcategoría específica de registros de donaciones. La exacta subcategoría donde, si sabías qué buscar, encontrarías el primer rastro de la existencia del libro de cuentas. Todavía no estaba ahí, pero caminaba en la dirección correcta. Y Hurrem Sultán no había sobrevivido tanto tiempo esperando a que el peligro llegara a la puerta. Tomó 3 decisiones en las siguientes 48 horas. La primera fue mover el libro de cuentas. La segunda fue crear un señuelo. La tercera, la que definiría los próximos 5 años de su vida, fue hacer creer a Selalzade que había encontrado algo. Antes de decidir qué sería ese algo. El señuelo era peligroso. No porque fuera técnicamente difícil. Hurrem tenía los recursos y la red para ejecutarlo. Era peligroso porque requería que ella lo dejara encontrar algo. Y eso significaba decidir, con fría precisión, que estaba dispuesta a sacrificar. No dudó. Porque ya había hecho esto antes. El palacio le había enseñado que cada victoria requiere un sacrificio, y que la única pregunta era qué nombre elegías escribir en el recibo. El nombre. El de la persona en quien había confiado. El de quien había estado dentro de esa habitación. Su nombre era Rustem Pachá. Su yerno. El hombre que ella misma había maniobrado para colocarlo en el cargo de gran visir. Permítete sentir el peso de eso por un momento. Porque el silencio que se asienta en una habitación cuando una persona recalcula todo lo que creía saber no es un silencio dramático. Es el silencio específico de una mente que desmonta y reconstruye su mapa de la realidad. La sensación fría de la traición cuando llega no como fuego, sino como un adormecimiento lento y difuso. Rustem Pachá estaba casado con Mirima Sultán, la hija de Hurrem. Había ascendido al gran visirato en parte por habilidad propia, y en parte por el apoyo calculado de Hurrem. Ella había necesitado una figura leal en el centro del poder administrativo. Alguien que comprendiera que su posición dependía de su protección. Había elegido mal. No catastróficamente. Todavía no. Pero Rustem Pachá era, en su esencia, una criatura de su propia ambición, y la ambición a ese nivel no permanece leal a sus orígenes. Se expande. Recalcula sus dependencias. Comienza a preguntarse si la persona que lo hizo poderoso podría convertirse algún día en una responsabilidad. No había ido directamente a Selalzade. Era demasiado cauteloso para eso. Pero había hecho una consulta, callada, negable, cuidadosamente formulada, sobre las anomalías administrativas que el secretario estaba investigando. Quería saber qué tan cerca estaba llegando. Y esa única consulta le dijo a Hurrem todo lo que necesitaba saber. No estaba tratando de protegerla. Estaba mapeando la situación. Evaluando si, cuando llegara el momento, serviría mejor a sus intereses refugiarla, o simplemente hacerse a un lado. La traición aún no era completa. Pero la voluntad de contemplarla ya era imperdonable. Hurrem Sultán no lo confrontó. Hizo algo mucho más efectivo.
revisó el libro de cuentas. Trabajando en esa habitación cerrada, durante 3 noches de edición cuidadosa y precisa, realizó un único cambio estructural al documento que alteró su significado completamente, sin cambiar ninguno de los registros fácticos que contenía. Añadió una capa oculta dentro del libro de cuentas, entre páginas que parecían ser cálculos rutinarios de donaciones benéficas, incrustó un registro secundario, uno que implicaba a Rustem Pachá en una serie de transacciones financieras que, en aislamiento, eran ambiguas, no criminales. No obviamente. Pero en combinación con el encuadre correcto, con la persona adecuada presentándolas a Solimán en el momento preciso, eran suficientes. Suficientes para amenazar. Suficientes para controlar. Había convertido su responsabilidad en un collar. Y la cadena unida a ese collar estaba ahora en su mano. Pero el libro de cuentas no estaba terminado. Porque en la cuarta noche, la noche en que pretendía finalizarlo, encontró algo que no había estado ahí antes. Algo que le indicó que la habitación había sido visitada mientras ella dormía. En 1546, una sirvienta sin nombre, identificada en una nota marginal de un archivo otomano únicamente como la mayor del Corredor Sur, fue trasladada sin explicación desde el hogar de Hurrem a un nombramiento provincial en Bursa. No castigada. No ejecutada. Trasladada. En el sistema del Palacio Otomano, un traslado silencioso era más aterrador que el castigo. El castigo significaba que ya te habían atrapado. Un traslado significaba que alguien estaba moviendo piezas en un tablero que no podías ver. La mayor del Corredor Sur había estado en el palacio durante 30 años. Sabía cómo cada habitación se conectaba con cada otra. Sabía qué paredes eran gruesas y cuáles delgadas. Conocía la geografía de los secretos de la misma manera que un marinero conoce las costas, por instinto, por repetición, por el peso específico de la familiaridad. Y había cometido un error en sus cálculos de lealtad. Le había contado a alguien sobre la habitación cerrada. No lo que había adentro. Ella no lo sabía. Pero había mencionado, a alguien en quien confiaba, en un momento de confianza que lamentaría por el resto de su vida, que Hurrem Sultán había pasado 3 noches consecutivas encerrada en su cámara privada sin asistentes. Sin sirvientas. Sin testigos. En un sistema donde cada movimiento de una mujer era técnicamente observable, 3 noches de completa privacidad significaban solo una cosa. Algo estaba siendo ocultado. La estructura de inteligencia dentro de Topkapi en mediados del siglo XVI no era una red de espionaje formal en el sentido moderno. Era algo más orgánico y, por tanto, más peligroso, una vasta red informal de lealtades, obligaciones y miedos, operando simultáneamente en cada nivel de la jerarquía del palacio. Esclavas que reportaban a eunucos que reportaban a funcionarios que reportaban a visires que reportaban a, o deliberadamente ocultaban del propio sultán. La información se movía a través de este sistema como el agua a través de la piedra agrietada. Lentamente. Inevitablemente. Llegando a lugares a los que nunca se pretendió que llegara. Para 1546, al menos 4 individuos en el palacio tenían fragmentos independientes de conocimiento sobre la existencia del libro de cuentas, ninguno suficiente para actuar solo. Pero cada fragmento una pieza de un cuadro que, ensamblado correctamente, sería devastador. Selalzade Mustafa, que había rastreado las anomalías financieras hasta su origen general. Rustem Pachá, que sospechaba que el libro de cuentas existía y estaba calculando sus opciones. La mayor del Corredor Sur, que había hablado sobre la habitación cerrada. Y una cuarta persona. Una mujer. Su nombre era Gulfe Matum. Había estado cerca de Solimán años atrás.
una concubina de cierta importancia, ahora residiendo en retiro palaciante, técnicamente cómoda, prácticamente invisible, oficialmente sin amenaza para nadie. Oficialmente, Gulfematun había mantenido, a lo largo de 20 años de supuesto retiro, un hábito extraordinario. Tomaba notas. Pequeñas, cuidadosas observaciones personales registradas en un diario privado que nadie había pensado jamás en buscar, porque nadie había creído que ella valía la pena de ser buscada. Una mujer a la que la corte había olvidado aún estaba mirando. Y había visto al joven escriba Mehmed, el sirviente de Hurrem, entrar al cuarto administrativo tarde en la noche, 3 meses antes de que Selalzade iniciara su investigación. Había registrado la fecha, la hora, y una sola línea de observación. No llevó nada al entrar. Sacó papel al salir. Lo que Gulfematun hizo con esa nota, a quien se la dio, y cuándo, desencadenaría una secuencia de eventos que Hurrem Sultán, por primera vez en 20 años, genuinamente no había anticipado. Aquí está la revelación. Aquí está la cosa que los historiadores han rondado y de la que han retrocedido durante siglos, que las crónicas han registrado en fragmentos y notas al pie, que requiere que te detengas y te sientes con ella por un momento antes de que caiga completamente sobre ti. Solimán ya lo sabía. No sobre el libro de cuentas específicamente. Todavía no. Pero sabía sobre algo. A finales de 1546, una correspondencia sin nombre, autentificada por 3 académicos archivistas independientes a lo largo del siglo XX, proveniente de la colección del archivo del Palacio de Topkapi, registra una instrucción breve e inusual de Solimán al jefe del tesoro del palacio. La instrucción era esta: que no se realice ningún inventario de las posesiones privadas de la sultana Zeki sin mi orden directa. Déjalo asentar. Esto no era una orden de protección. Era una orden de contención. Ya se había presentado una solicitud de inventario, por quien no está registrado, y Solimán la había interceptado. Había reconocido lo que realmente pedía. Y la había cerrado. No castigando al solicitante. No exigiendo respuestas. Eliminando el mecanismo a través del cual la investigación podría proceder. Sabía que algo existía. Había decidido, consciente, deliberadamente, con todo el peso del juicio imperial, que no quería saber qué era. ¿Por qué? Esta es la pregunta de la que todo lo demás depende. Y la respuesta es más humana de lo que cualquier leyenda imperial puede contener cómodamente. Solimán y Hurrem Sultán habían estado juntos durante casi 3 décadas para 1546. Él había roto 6 siglos de tradición otomana para casarse legalmente con ella. Había desmantelado las carreras de personas que ella se oponía. Había, en cartas documentadas, la describía en términos que los sultanes otomanos simplemente no usaban sobre las mujeres. La amaba. Y no era un hombre estúpido. Era, según la mayoría de las evaluaciones históricas, uno de los gobernantes más arquitectónicamente inteligentes del siglo XVI. Un hombre que había comandado personalmente ejércitos durante 4 décadas sin perder una campaña significativa. Un hombre cuyas reformas legales reestructuraron los fundamentos administrativos de un imperio. Un hombre así no pasa cosas por alto accidentalmente. Había elegido no mirar. Porque mirar significaba saber. Y saber significaba decidir. Y decidir, en este caso, contra la mujer que se había convertido en el centro estructural de su existencia emocional, significaba deshacer algo que había pasado 30 años construyendo. El libro de cuentas no era solo su protección. Era la cosa que documentaba sus propias elecciones. Cada nombre en él, cada transacción, cada favor dado y recibido, todo existía porque Solimán había, directa o indirectamente, permitido el sistema que lo produjo.
su corte, sus funcionarios, su administración. Si el libro de cuentas se hacía público, la pregunta no sería solo qué había hecho Hurrem. La pregunta sería qué había permitido Solimán. Y en el mundo otomano del siglo XVI, un emperador que no podía controlar su propio hogar no estaba solo personalmente disminuido. Estaba políticamente vulnerable. Cuando un hombre suficientemente poderoso para ordenar cualquier ejecución en la tierra elige no mirar, ¿es eso amor? ¿O es la decisión política más calculada que jamás tomó? ¿Y acaso importa, cuando el resultado es el mismo? El señuelo funcionó. Selalzade Mustafa, a principios de 1547, encontró exactamente lo que Hurrem había querido que encontrara. Un conjunto de registros que lo llevaron a una investigación detallada de irregularidades financieras menores relacionadas con 3 funcionarios del palacio de nivel medio. Irregularidades reales. Funcionarios reales. Lo suficientemente reales como para ocuparlo durante 8 meses. Era meticuloso. Era exhaustivo. Persiguió la investigación con todo el peso de su considerable inteligencia. Y llegó, 8 meses después, a una conclusión que era precisa, completa, y completamente irrelevante. Los 3 funcionarios fueron sancionados. Uno perdió su cargo. Las anomalías financieras fueron formalmente corregidas en el registro administrativo. Y el libro de cuentas, el verdadero libro de cuentas, permaneció exactamente donde Hurrem lo había movido. ¿Dónde lo había movido? Esto es la parte que requiere una pausa. Porque el escondite que eligió no era una ubicación física en el sentido convencional. Lo había distribuido. No el libro de cuentas en sí, ese permanecía como un solo documento, cuidadosamente conservado, en un lugar que solo otra persona viva conocía. Una mujer llamada Canfeda Atún, su asistente principal, que la había servido durante 17 años y cuya lealtad era del tipo que no requiere verificación porque ya había sido probada por el fuego. Lo que Hurrem distribuyó fue el conocimiento de su contenido. Selectivamente. Con precisión. Una pieza a la vez, entregada a través de diferentes canales a diferentes personas, codificada en un lenguaje que requería contexto para decodificar, contexto que solo ella poseía. Había convertido el libro de cuentas en un arma distribuida. Si ella caía, las piezas no se ensamblarían fácilmente. Las conexiones no serían obvias. Pero para los individuos que habían recibido fragmentos, funcionarios, jueces, hombres de posición que ahora sostenían una pequeña pieza de algo más grande sin conocer su forma completa. Su seguridad continuada era lo único que evitaba su exposición. Se había convertido en un sistema. Un sistema que el palacio no podía desmantelar sin desmantelarse a sí mismo. Rustem Pachá recibió su fragmento en la primavera de 1547. Nunca lo reconoció directamente. Pero 3 meses después, cuando un funcionario de nivel medio presentó un informe que tenía el potencial, si se desarrollaba, de eventualmente tocar el borde de la red financiera de Hurrem, Rustem silenciosamente redirigió la investigación hacia un asunto no relacionado. El collar había funcionado. La cadena sostenía. De los aproximadamente 90 funcionarios documentados en el libro de cuentas a lo largo de sus 2 décadas de compilación, solo 3 enfrentaron alguna consecuencia formal. Los otros 87 murieron en sus cargos, se retiraron con honor, o recibieron ascensos. El sistema se protegió a sí mismo. El sistema siempre se protege a sí mismo. Hurrem Sultán murió en abril de 1558. La causa oficial registrada en las crónicas otomanas es una enfermedad, una evaluación que es casi con certeza precisa y casi con certeza incompleta de la manera en que las causas oficiales siempre lo son. Murió dentro del palacio de Topkapi,
en habitaciones que había ocupado durante casi 4 décadas, rodeada de asistentes que habían estado con ella durante años y un esposo que, dependiendo de qué fuente creas, o le sostuvo la mano al final, o se enteró de su muerte a través de un mensajero porque no podía soportar estar presente. Ambas versiones existen. Ambas se sienten verdaderas de maneras diferentes. ¿Qué pasó con el libro de cuentas? Aquí está la respuesta honesta. No lo sabemos exactamente. Pero sabemos suficiente como para construir lo que sucedió con razonable confianza, y lo que podemos construir es más perturbador que una resolución limpia. Canfeda Atún, la asistente principal, la guardiana de la ubicación, sobrevivió a Urrem por muchos años. Está registrada en documentación del palacio hasta la década de 1570, en una posición de responsabilidad administrativa continua. No ascendida dramáticamente. Tampoco marginada. Mantenida. Lo cual es en sí mismo una forma de respuesta. Alguien en la administración del palacio posterior a Urrem sabía suficiente como para mantenerla en su lugar. No para elevarla de una manera que atrajera atención. No para removerla de una manera que constituyera una amenaza. Simplemente para dejarla donde estaba, como dejas un mueble que tiene una función de la que no estás completamente seguro, pero que no estás dispuesto a arriesgarte a quitar. El libro de cuentas, muy probablemente, fue destruido en algún momento de la década siguiente a la muerte de Urrem. Pero destruido por quién, y bajo la orden de quién, y qué negociaciones acompañaron esa destrucción, esas preguntas no tienen una respuesta archivística clara. Lo que tienen es un patrón. El mismo año en que murió Urrem, 3 funcionarios del palacio separados que habían estado asociados con su red administrativa, funcionarios de mediana antigüedad, no lo suficientemente altos como para atraer escrutinio. Exactamente el nivel en el que el contenido del libro de cuentas habría sido más dañino, recibieron reasignaciones silenciosas, generosas y aparentemente espontáneas a posiciones de mayor comodidad y menor exposición. No recompensados. No castigados. Era, técnicamente, propiedad. Propiedad que había aprendido el lenguaje de la máquina que la poseía, identificado cada ineficiencia y dependencia dentro de ella, y se había reconstruido como el elemento de soporte que la máquina no podía remover. Esto no era manipulación encantadora. Era ingeniería estructural. El libro de cuentas no era principalmente un arma. Era evidencia. Evidencia de que la distancia entre el poder oficial y el poder real es siempre, en cada sistema, en cada era, franqueable por alguien lo suficientemente inteligente, lo suficientemente paciente y lo suficientemente desesperado como para encontrar la brecha. El imperio temía el libro de cuentas no por lo que registraba sobre transacciones específicas. El imperio temía el libro de cuentas por lo que demostraba sobre el sistema. Que el sistema era permeable. Que siempre había sido permeable. Que toda institución construida sobre la exclusión de ciertas personas del poder formal generará, inevitablemente, las estructuras de poder informal que los excluidos construyen para sí mismos en el espacio entre lo que está permitido y lo que es posible. Urrem Sultán no rompió el sistema otomano. Lo reveló. Y el imperio, siendo un sistema diseñado sobre todo para la autopreservación, respondió de la única manera en que los sistemas saben responder a ese tipo de revelación. Enterró la evidencia. Pagó la factura. Continuó. La vela en su cámara se había consumido hasta convertirse en ceniza. Y al amanecer, se había asegurado de que la oscuridad que dejaba atrás estuviera completamente bajo su control. Y aquí está la pregunta con la que quiero dejarte. No es una pregunta histórica. Es una pregunta del presente. Cada estructura de poder que excluye formalmente a ciertas personas de la participación genera,
como consecuencia de esa exclusión, estructuras de poder informales en el espacio que creó. Podemos ver esto en el Palacio Otomano del siglo XVI. Podemos verlo en cada estructura institucional que alguna vez decidió que ciertas voces no valían la pena incluir en el registro formal. Y la pregunta, la que sobrevive a cualquier historia individual, a cualquier libro de cuentas específico, a cualquier imperio particular, es esta. Cuando un sistema crea el arma misma que se usa contra él al negarle a la gente el poder legítimo, ¿quién es realmente responsable de lo que viene después? El imperio eligió no mirar. El imperio siempre elige no mirar. Hasta que ya no puede. Piensa en eso.